Bueno, quiero explicar el concepto desde un ejemplo histórico para ser un poco más concreto. Entonces, en los primeros meses de 1920, había una coalición de estudiantes universitarios, caficultores, oficiales del ejército, obreros e incluso miembros de la Iglesia Católica que organizó para derrocar la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Este movimiento, que fue tan diverso, multiplicó en el ámbito nacional a través de un red de clubes del Partido Unionista. Y esto se llamaba y unificaba la gente por el asunto de la democracia. Y por supuesto, sus afiliados sufrían violentos ataques de la Policía Nacional en las calles de la ciudad de Guatemala. Y por esto se fue desarrollando. Tanto que en el principio de abril, el propio Asamblea Nacional, que fue elegido por Estrada Cabrera, lo declarara incapaz y lo destruyera el dictador. Bueno, tan solo 5 días antes de que la Asamblea Nacional lo declarara el dictador, un grupo de más de 100 maya quechíes del club unionista que se llamaba La Libertad del Indio acaparó la atención nacional. Y este club unionista, La Libertad del Indio, venía del departamento de Alta Verapaz, que es en el nordeste del país, y ellos perseguían nada menos que una revolución política en nombre de los derechos y libertades mayas. Ante la Asamblea Nacional compuesto en su totalidad por ladinos, por no mayas, los delegados quechís anunciaron, en comillas, que estamos ya tocando las puertas de nuestra emancipación política, y reivindicaba sus derechos mayas como ciudadanos y el fin del trabajo forzoso, lo cual era todavía en práctica en el departamento en Alta Verapaz. Los quechís notaban la próxima celebración del centenario de la independencia de Centroamérica, y el Club Unionista Quechí sostenía, en comillas, creemos que si Guatemala quiere presentarse ante las naciones civilizadas del mundo, celebrando dignamente el centenario de su independencia, debe antes de todo dar al indio su libertad completa. Fin de comillas. Estos quechís radicales terminaron su carta a la Asamblea con la solicitud: a los señores diputados debe dar benévola acogida a nuestra humilde petición y tomad en cuenta, en cuanto a vuestras decisiones, que todo un pueblo tiene fija la mirada sobre vosotros, como los únicos llamados a resolver su situación, la libertad o esclavitud. Y recordar que la historia recogerá en sus páginas vuestros nombres, escribiéndolos con letras de oro. Entonces, con esta evocación de las oposiciones de esclavitud y libertad, los quechís presionaban a la Asamblea Nacional y el movimiento unionista por definiciones más amplias de la nación, de la ciudadanía, y exigían su inclusión en el presente como actores históricos. ¿Recuerdas que escribir vuestros nombres en letras de oro? La cuestión de la historia, su agencia como actores en la historia fue muy importante en su discurso. Para entender por qué el cuestión de la temporalidad, del cuestión de tiempo y historia era tan importante,
En mi libro yo plantea que al contrario a los esfuerzos del Estado y otros de presentar siempre a los mayas como sujetos anacrónicos, desfasados del progreso. Entonces, lo que existe Alta Paz, en contra de esto, se creaban modernidades políticas distintas y reivindicaba su intervención como actores históricos y del presente. Los unionistas quechís también desarrollaron un discurso de más de un siglo que describían a los mayas como sujetos anacrónicos, remanentes de tiempos pasados, más que agentes de un futuro progresista. Entonces, los funcionarios del Estado, los productores de café, entendían con frecuencia la resistencia de los quechís al capitalismo, incluso su resistencia al trabajo forzado, como evidencia de un retraso cultural, un retraso de raza. Y a fin de justificar la movilización del mano de obra indígena y el despojo de sus tierras durante la expansión de la producción del café en el siglo XIX, al final del siglo XIX. Y en otras ocasiones también se denigraban las costumbres de los mayas, incluso sus tradiciones religiosas y espirituales, como legados u herencias problemáticas del colonialismo u tradiciones bárbaras y supersticiosas que debían ser reemplazadas por la ciencia y la razón. Entonces, estos discursos los representaba como anomalías temporales, como que necesitaba tipos especiales de intervención, porque amenazaba la marcha progresiva de la nación. Entonces, esta idea de que fueran anacrónicas, no fuera parte del presente, fue también una amenaza para la nación y su deseo para progreso. Entonces, en respuesta a la petición que el Club Unionista La Libertad del Indio presentara ante la Asamblea Nacional en abril de 1920, los intelectuales y cafetaleros guatemaltecos se opusieron con argumentos muy bien conocidos, que usaban estos argumentos de tiempo, de la temporalidad. Un editorialista del periódico más importante del país, el Diario de Centroamérica, respondió directamente a la petición del club. Sostenía que los mayas eran arengues supersticiosas y se oponían a toda forma de progreso. Entonces, por tanto, no estaban preparados, no estaban listos para la ciudadanía. Necesitaba, en cambio, de la tutela del Estado, en comillas, para que en un futuro lo más cercano posible el indio ya constituya un verdadero ciudadano capaz de ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes por sí mismo, sin especial imposición u reglamentación alguna. Esta dinámica de contemporaneidad y anacronismo también constituyó una estrategia de contención temporal. Funcionarios del Estado, cafetaleros y otros intentaron muchas veces manejar la diferencia, de manejar la raza, la diferencia de raza, o como con la presunción de un movimiento histórico totalizador que se aplicaba a todas las personas y culturas y clasificaba ciertas formas de diferencia como si fueran primitivas u anacrónicas.
Entonces, la acusación de anacronismo, la afirmación de que algo o alguien está desfasado respecto al presente, pertenece a una realidad, a un pasado, equivalía, como decía Deepak Chakrabarty en Provincializing Europe, la manera en la que alguien le dice todavía no a alguien más, a posponer la adecuación de soberanía u otro gobierno para aquellos que todavía no habían avanzado lo suficiente en el curso de modernidad, del progreso, de la civilización. Este argumento desfasado repetía un refrán que había sido por mucho tiempo la piedra de lo que llamo la política de postergación, the politics of postponement. Siguen esta estrategia política la participación plena de los mayas como ciudadanos de la nación se posponía hasta un momento no revelado en el futuro. Es decir, saber cuándo vamos a ser ciudadanos completos. Es como poner a alguien en la sala de espera de historia y que solo termina esperando cuando se hubieran modernizado y despojado finalmente de sus costumbres supuestamente incivilizadas. Por consiguiente, el Estado y los cafetaleros pudieron limitar la participación democrática en el presente y utilizaron prácticas consideradas en gran medida remanentes, anticuados del colonialismo y feudalismo, como el trabajo forzoso. Es decir, todo el mundo en el final del siglo XIX pensaba que el tiempo de trabajo forzado, o sea, la esclavitud, ya había terminado. Pero para ellos la idea que los mayas no eran civilizados justificaba el uso de una práctica que fuera más o menos colonial. Sin embargo, los kaqchis del club unionista invirtieron directamente la política de postguerración y convirtieron su emancipación en un eje de la liberación final del colonialismo en Guatemala y su entrada al mundo moderno. Los unionistas kaqchis también reivindicaron la capacidad de actuar en tiempos históricos, de superar las circunstancias y crear historia. Al igual que tantos otros movimientos democráticos y revolucionarios a principios del siglo XX, los unionistas kaqchis se concebían como actores históricos que pondrían fin al purgatorio de la sala de espera de la historia. Al aparecer la posibilidad de un nuevo futuro, los unionistas kaqchis, junto con muchos otros guatemaltecos, también se veían como agentes de cambio revolucionario de la historia misma, incluso del mismo tiempo que algunos cambiaban drásticamente el concepto de modernidad. Ellos no pensaban que la modernidad era una época universal y singular como Europa. Hablaban de tiempos que incluían los mundos encantados, los mundos de dioses y seres no humanos. Algunos kaqchis se creían que los actores no humanos, incluyendo a los espíritus de la montaña, conocidos como Tututucas, eran también agentes históricos que dirigían el ritmo y la calidad del cambio, el cambio histórico. Entonces, el concepto de la política de postergación, la política de postponement y las respuestas subalternas se centran cómo diferentes actores usaban el tiempo y la modernidad en la construcción y manejo
de diferencia y de asuntos de raza y su relación con la ciudadanía en países postcoloniales como las de América Latina. El tiempo entonces era fundamental a la lucha política y los conflictos sobre la inclusión y exclusión de la nación. Y entonces creo que este es un concepto bastante amplio que se puede ver funcionando en diferentes lugares y situaciones con distintos procesos y resultados también.